buenos días, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Adi Alonso y estoy aquí en nombre del proyecto Asegurando la Educación, que se desarrolla con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Nosotros trabajamos en un programa que se llama Aprendizaje Socioemocional, que se hace en alianza con la Secretaría de Educación. Damos un agradecimiento a LTV por este espacio para poder hablar el día de hoy sobre habilidades socioemocionales. A lo largo de esta semana vamos a ver 5 clases a esta hora, a las 9 de la mañana, sobre aprendizaje socioemocional. El día de hoy particularmente vamos a estar hablando sobre lo que es la autoconciencia. A lo largo de la semana vamos a ver 5 temas. Va a ser la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social, las habilidades de relacionamiento, la toma de decisiones responsables. Como les comentaba, esto va a ser una serie de 5 capítulos. Hoy comenzamos con el primero. Nuestra primer competencia que vamos a ver el día de hoy va a ser la autoconciencia. Y para esto pues vamos a hacer un gesto que nosotros hacemos en nuestro programa, que es autoconciencia. Nuevamente vamos a repetir, autoconciencia. Y bueno, para poder comenzar entonces, todos alguna vez hemos visto alguna novela o hemos leído nuestra clase de español de alguna novela. Como podemos ver, las novelas casi siempre están cargadas de un montón de emociones. Pues por ahí hay de todo un poco, dependiendo de cómo sea pues el accionar de la novela o de la novela escrita. Sin embargo, el día de hoy entonces vamos a hablar de esto, de qué son las emociones. ¿Sabemos qué son las emociones? ¿Sabemos reconocer las emociones en nosotros mismos? ¿Sabemos reconocer las emociones en los demás? Pues el día de hoy vamos a estar hablando justamente de eso. Vamos a responderte a estas preguntas. ¿Qué son las emociones? Y vamos a darte algunos tips para que puedas reforzar justamente esta competencia y te conviertas pues obviamente en la mejor versión de vos mismo. Entonces vamos a comenzar el día de hoy. Para comenzar vamos a leer una historia que les traigo el día de hoy sobre Daniel. Y quiero que lo miremos aquí en la pantalla y vamos leyendo todos juntos. Daniel llega a su casa con la noticia que debido a la emergencia actual debe recibir sus clases de forma virtual. Las noticias no son nada buenas para Daniel ni para su familia. Se siente preocupado por no poder contar con todos los recursos necesarios para recibir sus clases desde casa. Discute con sus padres acerca de lo que está pasando y se enoja mucho por no poder encontrar una solución. Al final Daniel se ha ido a su cama y ¡pum!, ha tirado la puerta fuertemente y se ha encerrado. Vamos a ver, habiendo leído esta historia, ¿cómo creen ustedes que se pudo haber sentido Daniel? Pensemos un poquito cómo se sintió Daniel. A lo mejor pudo haber sentido preocupación, a lo mejor Daniel pudo haber sentido temor, algo de incertidumbre por la situación que está pasando, obviamente. Muchas cosas pudo haber sentido Daniel. Ahora, por el otro punto de vista, miremos qué habrá sentido la mamá de Daniel, qué habrá sentido el papá de Daniel, toda su familia, cómo se habrá sentido. Esto justamente son las emociones. Las emociones que pudieron haber sentido ambos, tanto Daniel como su familia, podrían haber sido múltiples. Sabemos que estamos pasando por tiempos bastante difíciles, pero entonces el autoconocimiento básicamente es poder aprender a hablar de esas emociones. Pero entonces hablemos particularmente de las emociones que ustedes como jóvenes están sintiendo en estos momentos. ¿Cómo se están sintiendo? Y aquí les voy a colocar algunas preguntas que quiero que se hagan. Pueden anotar en una hoja de papel sus respuestas. Todas las respuestas son bienvenidas, todas las respuestas son correctas. No vamos a revisar si son buenas o malas. Pero quiero que respondas entonces. ¿Cómo te sientes estando en casa tanto tiempo sin poder salir? ¿Cómo te has sentido estando en casa sin poder salir? Puedes anotar tus respuestas por ahí. Una segunda pregunta es, ¿qué sentimientos has experimentado con esta nueva forma de recibir tus clases y de poder convivir con tus compañeros solamente de forma virtual? ¿Qué sentimientos has experimentado justamente en estos tiempos en los que estamos ahora? Y una tercera pregunta que te tengo, ¿será normal que te sientas triste, temeroso, angustiado, pero quizás a veces alegre por algunas cosas? ¿Será normal sentirse así triste? Muchas veces escuchamos que
no debo de sentirme triste, debo de sentirme feliz, debo de motivarme. En realidad es normal sentirse triste, es normal sentirse preocupado, son reacciones de nuestro cuerpo. Lo importante es ver qué tanto te ha tardado el poder reconocer estas emociones el día de hoy. A veces no es tan fácil, a veces tendemos nosotros a dejar de lado nuestras emociones, casi todos vivimos desconectados de nuestras propias emociones. No es fácil decir exactamente cómo nos sentimos, creemos conocerlas, pero a veces más bien tendemos a ser impulsivos con las emociones, se dan de golpe. Muchas veces podemos decir, es que yo soy así. Entonces por eso es que yo me enojo, porque tendemos a ser ciertos impulsivos y no somos conscientes en realidad sobre nuestras emociones. Pero bien, a veces las experiencias negativas que vamos viviendo también nos van volviendo, nos van haciendo que reprimamos nuestras emociones, que no las saquemos a la luz. Nos sentimos tristes, pero nos encerramos en el cuarto para poder sentirnos tristes. Entonces, a veces también eso entonces lo hacemos como un mecanismo de protección. Pero es importante poder conocer y reconocer las emociones, ya que no las podemos eliminar. En realidad las emociones son partes de nuestro cuerpo, son reacciones físicas de nuestro cuerpo hacia cierto tipo de cosas que ocurren. Las emociones, vamos a ver más explícitamente, son reacciones ante circunstancias o cosas externas que vemos, que oímos o experimentamos. Aquí estamos hablando de cosas externas, cosas que ocurren. No sé, algún evento como el que tenemos por acá del COVID, algo que escuchamos en la calle, ese tipo de cosas, reaccionamos nosotros con nuestras emociones. Pero nuestras emociones también son respuestas a cosas internas, cosas de nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros pensamientos o recuerdos que nos van desencadenando también algunas respuestas físicas. A veces tenemos recuerdos felices que recordamos que pasaron hace mucho, pero nos llegan a hacer sentir súper felices. O recuerdos tristes que también una vez que los recordamos nos vuelven a hacer sentir cierto tipo de emociones. Lo cierto es que todos sentimos distinto, nadie siente igual, o sea, aún con el mismo evento podríamos todos tener respuestas distintas. Por tanto, se pueden sentir miles de cosas por diferentes personas en un solo día. Particularmente a lo largo desde que me levanté hasta que me estoy aquí con ustedes platicando, pude haber sentido muchas emociones, ¿verdad? Desde la pereza, desde el enojo, la alegría, la tristeza, la preocupación por venir a hablar con ustedes el día de hoy. Muchas cosas pudieron ya haber ocurrido en cuanto a emociones en mi vida. E igual ocurre con ustedes. Todos podríamos haber sentido ya muchas emociones a lo largo del día o justamente con esto que estamos pasando el día de hoy. Lo cierto es que es más fácil hablar de emociones cuando lo hablamos en persona, pero ahora con las redes sociales, con el distanciamiento social, también se dan otras formas de podernos comunicar y de poder mostrar nuestras emociones. ¿Cuántos no tenemos un WhatsApp en nuestros teléfonos y lo hemos utilizado y hemos visto que dentro del WhatsApp existen una cantidad de formas para poder expresar emociones? Cuando los creadores de esta tecnología nueva, como los chats y los WhatsApps, se dieron cuenta de que con escribir únicamente no podíamos expresarnos. A veces una palabra puede significar muchas cosas y era necesario ponerle un poquito de emoción. Y por eso entonces es que crearon esto que lo que se llaman que son emoticones. ¿No te ha pasado, por ejemplo, de que de repente estás escribiendo algo y necesitas poner como un emoticón para poder demostrar esta emoción y como para que la persona que te escuche lo pueda reconocer qué es lo que estás sintiendo? Pues justamente eso es lo que ocurre dentro del WhatsApp. Bueno, reconocer las emociones forma parte de la autoconciencia y como les puedo comentar con un ejercicio que vamos a hacer ahorita, se puede hacer incluso de forma digital mediante el WhatsApp. Vamos a jugar entonces un poquito con esto para poder reconocer las emociones. Ya que no estamos cerca, pues lo vamos a hacer de forma digital. Entonces, para jugar, yo voy a ir presentándoles por acá unos emoticones de WhatsApp. Probablemente los hayas visto. Lo que quiero es que los mires y que me digas qué emoción justamente es la que ese emoticón quiere representar el día de hoy. Les voy a representar 6 emoticones. Vamos a ver, juguemos. Vamos a presentar nuestro primer emoticón del WhatsApp. ¿Cuántos hemos visto esta carita que está por aquí? Es una carita que está... Bueno, pueden haber dicho muchas cosas. Algunos dijeron feliz, algunos dijeron encantado, otros dijeron que está
gozoso. Lo cierto es que nosotros miramos la carita y de plano sabemos que esa persona, cuando nos manda ese mensaje, está feliz. Esta es nuestra segunda carita. Vamos a ver. ¿Pueden verla? ¿La reconocen? Está enamorado. Justamente esa carita está enamorado. O incluso a veces la podemos utilizar con que estamos encantados. Miramos una cosa en alguna red y le mandamos la carita, estamos encantados con ese emoticón que está ahí. Vamos a ver la tercera emoción digital que tenemos el día de hoy por acá. ¿Cómo estará esa persona? Esa persona está enojado, está molesto, está muy molesto. Y en el WhatsApp vamos a ver muchas emociones por ahí. Algunas son de ira, hasta sacan como humo por la nariz. Esa es una emoción y es una emoción digital. Que nosotros la estamos sintiendo, la estamos expresando de forma digital. Vamos a ver esta cuarta carita que tenemos el día de hoy. ¿Qué reconocen ustedes ahí? ¿Cuándo utilizan esta carita? ¿Qué expresión, qué sentimiento quieren ustedes dar a entender? Como que va a viajar, él se siente aventurero, dice, con esta carita que tenemos el día de hoy acá. Esos lentes, él se pone los lentes y se va de aventura, ¿verdad? Algunos pueden decir que se sienten fantásticos, que se sienten elegantes, que hoy ando, pero me siento con una autoestima, pero al full, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de poder expresar esa carita, ¿verdad? Pero todos sabemos que la miramos y con el contexto del texto ya sabemos qué nos está queriendo decir. Acá tenemos nuestra quinta carita. Vamos a ver, ¿qué reconocen en esa carita que está por ahí? ¿Cómo está esa persona por ahí? Esa persona puede estar sorprendida. Se quedó en shock, así está inmutada, no sabe ni qué hacer, ¿verdad? Incluso la pueden utilizar a veces cuando alguien está como sonrojado, porque tiene como las mejillitas rojas y la miran, ¿verdad? Entonces también esta es una emoción digital. Y nuestra última carita del día de hoy es esta. ¿Cómo creen que se encuentra esta persona cuando nos envía esa carita digital? ¿Está triste? Podría ser melancólico también, que se encuentra melancólico. Está, no sé, pensativo sobre algo que lo tiene desconcertado. Lo cierto es que esta carita también es una forma de expresión digital. Estas son emociones. ¿Ha podido reconocerlas? Es fácil, dependiendo del contexto, a veces no es tan fácil, ¿verdad? A veces las personas las utilizamos de distintas formas. Una sola carita puede representar muchas cosas. Igual nos puede ocurrir a nosotros. ¿No nos ha pasado que de repente sentís, no sé qué, unas mariposas en el estómago, pero no sabes si es hambre, si estás enamorado, si el desayuno te cayó mal y te sentís que no sé cómo te sentís? Bueno, la autoconciencia básicamente es justamente eso, aprender a reconocer nuestras emociones, porque son múltiples emociones. Entonces, la autoconciencia en una parte justamente es esto. La autoconciencia es lo que nos ayuda a estar conscientes de nosotros mismos, de nuestras emociones. Es reconocer no solo nuestras emociones, también qué fortalezas y qué debilidades tengo como ser humano, cuáles son mis limitaciones. Claro, con un sentido de confianza, de confiar en nosotros mismos, en que nuestras fortalezas son suficientes para poder sobrellevar cualquier debilidad que podamos tener. También tenemos que tener cierto optimismo sobre nosotros mismos. Muchas veces somos conscientes de nosotros mismos de una forma negativa. Creemos que somos malos, nuestra autoestima está baja, nos percibimos como personas malos o con pocas potencialidades, cuando en realidad todos tenemos buenas potencialidades. Entonces también la autoconciencia no solamente es reconocer mis emociones, es reconocer mis fortalezas con un sentido y debilidades, con un sentido de autoestima, con optimismo, con una mentalidad de crecimiento, sabiendo que con lo que tengo soy capaz de poder continuar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Pueden tomar su hoja de papel, un lápiz y pueden escribir unas respuestas a ciertas preguntas que yo les voy a hacer. Básicamente no hay no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. La idea es que podamos hacer un ejercicio de autoconciencia y nos podamos ir conociendo un poco. Entonces, ¿ya tienen el lápiz en mano? Bueno, pues entonces vamos a avanzar. Mi primera pregunta, o la que deben de responder, es: ¿yo me siento alegre cuando? ¿En qué momento yo me siento alegre? Y les pongo ahí 3 rayitas para que puedan hacer 3 por lo menos respuestas sobre en qué momento yo me siento alegre. Les voy a dar un chancecito para que vayan respondiendo. Yo me siento alegre cuando.
Existen muchas cosas por las que se puede sentir alegre uno, ¿no? Por circunstancias, por personas, por momentos, por cosas que nos pasan. Es importante poder reconocer esas cosas que nos mantienen alegres, porque esas cosas son las que nos dan vida. Entonces es importante reconocer qué cosas me causan ese sentimiento que nos puede permitir salir adelante con una mejor forma. Nuestra siguiente pregunta es: ¿yo me siento triste cuando? Y también les voy a dar el chancecito para que respondan ahí. Tienen 3 rayitas ahí para poder responder en qué momentos o con qué cosas se sienten ustedes tristes. Hay varias formas por las que nos podemos nosotros sentir tristes, ¿verdad? Podemos poner miles de ejemplos sobre cosas por las que nos podemos sentir tristes. Por la pérdida de un familiar, pues, que me dejó la novia, es que pues, mi mamá me regañó, pues, me fui mal en la nota. Un montón de ejemplos podemos poner de esto, ¿verdad? Sobre cómo nos sentimos tristes. Lo importante es saber reconocer cuando estamos tristes, porque estar tristes también es una forma de buscar mecanismos para poder sobresalir, para poder buscar otras formas de solución, para buscar otras formas, otras circunstancias en las que me puedo encontrar en este momento. Una siguiente pregunta es: ¿siento mucho miedo cuándo? Todos tenemos miedos por distintas cosas. Entonces el día de hoy quiero también que notes por ahí por qué o en qué momentos o cuándo te sientes con miedo. Tenemos ahí 3 rayitas también. Particularmente el miedo es algo que la gente tiende mucho más a poder retraer. Creemos que el miedo es malo, sentir miedo es normal. De hecho, sentimos miedo como humanos, como una forma como un mecanismo de defensa. El cuerpo, cuando siente miedo, tiende a buscar formas de poder salir de esa situación incómoda en la que se encuentra, ¿verdad? Y es común, por ejemplo, que pasemos por una situación que nos causa mucho miedo, como, ¿qué les puedo decir? Como alguien viene y me viene, por ejemplo, a querer dañar de alguna forma, evidentemente mi cuerpo, su primera respuesta va a ser sentir miedo. Y no es malo sentir el miedo, es una reacción normal, es parte de las formas y los mecanismos de supervivencia del cuerpo. Lo importante es saber reconocer qué es lo que me causa miedo. Y por último, la última pregunta es: ¿yo me enojo cuándo? Hay muchas cosas que a veces nos molestan, muchas cosas que a veces nos enojan. Por ahí algunos dirán, pues es que yo me enojo por todo. Yo sí soy enojona. Así nací enojona y la gente me tiene que aguantar. No. Tenemos que identificar qué son las cosas que nos molestan. Y identificar esas cosas que nos molestan va a decir también que tenemos que buscar unas nuevas formas para poder reaccionar ante esos enojos. Lo importante entonces de estas preguntas es que este es un breve ejercicio que ustedes pueden ir desarrollando en su casa y les va a permitir conocerse a sí mismos. Particularmente yo he hecho algunos ejercicios donde pongo a alguna persona en un minuto a listar 20 emociones que ha sentido a lo largo de la semana y llegan a las 5, a las 7. ¿Qué es lo que ocurre? Las estamos sintiendo, pero no las estamos reconociendo, ni los enojos, ni las angustias, ni algunas cosas que es necesario que vayamos trabajando. Entonces, este ejercicio lo pueden hacer en su casa, en cualquier momento. Les va a permitir, como les digo, conocerse e ir buscando nuevas formas de transformarse, nuevas formas de ser mejor. Algo muy importante que quiero decir, que ustedes puedan reconocer, es que es bien común, como les digo, que la gente quiera retraer ciertas emociones. Tendemos a decir, es que algunos de mis defectos es que soy muy sentimental. Y eso en realidad no es un defecto, o sea, sentir emociones no es un defecto como tal. Tendremos a decir, por ejemplo, en estas épocas difíciles que estamos viviendo, es que yo ya no debo de tener miedo, tengo que buscar la forma. Es normal tener miedo y nos va a permitir buscar mecanismos para poder sobresalir estas situaciones. Entonces, no hay emociones buenas ni malas, no existen, simplemente son expresiones de nuestro cuerpo, son reacciones a circunstancias y se dan de forma orgánica, de forma natural. Lo negativo, o lo que sí puede ser malo, es la forma en cómo nosotros reaccionamos a ellas. Porque puede suceder de que yo me encuentre en situaciones incómodas o en situaciones que a mí me molestan, por ejemplo. Pero eso no va a querer decir de que yo me le voy a tener que ir al puñetazo o al golpe, la cachetada a todas las personas que yo me encuentre cuando yo me moleste. Entonces, el sentirse molesto no es malo. Lo malo es la reacción negativa que puede surgir de ella. O, por ejemplo, sentirme triste no es malo.
Todos nos llegamos a sentir triste por algo en algún momento. Lo que puede tender a ser un poco negativo es que yo extienda esa tristeza por un largo periodo de tiempo hasta que lo transforme en un sentimiento. Es decir, los sentimientos son emociones extendidas y a veces las emociones extendidas o los sentimientos podrían ser cosas como una tristeza, y ahí de repente no es tan bueno sentirme triste por tanto largo de tiempo. Tengo que haber tratado esa tristeza, ¿verdad? Entonces, por tanto, recapitulando, no hay emociones buenas ni hay emociones malas. Lo que es bueno o malo es la forma en que yo reacciono a las mismas. Y les voy a poner otros ejemplos. Por ejemplo, me quitaron mi teléfono. El muchacho que se llevó mi teléfono ahorita, que me lo robó, me lo llevó, podía llegar a su casa de lo más feliz de la vida. Llegó feliz, o sea, él está feliz, legítimamente feliz porque me quitó mi teléfono, tal vez me quitó mi salario cuando me saltó. ¿Es en realidad esa emoción de felicidad algo positivo para la comunidad? Para mí no es algo positivo, para la comunidad probablemente tampoco, pero él está feliz. Otro ejemplo puede ser porque yo me ponga a llorar porque no saqué 100% en mi nota de español. Y lloro porque me siento mal porque yo quería que fuera 100%. Yo quería pasar y no perder ni un solo punto. Y está bien, por ejemplo, que sacamos 100, que sacamos 98. 98 todavía es una buena nota. Haber perdido 2 puntitos no debe de ser motivo para que mi tristeza sea extendida y me la lleve todo el día llorando y toda la semana llorando. Entonces, por el contrario, debería de buscar, de verlo como una situación positiva para mi vida, ¿verdad? Del poder tener una nota de 90, por ejemplo. De 80 y es un buen 80, ¿verdad? Vamos bien, vamos pasando. Y es una forma de ir buscando nuevas formas de mejora. Entonces también podría no ser bueno estar triste en ese momento porque hay una buena oportunidad ahí. Otro ejemplo de cuando las emociones no necesariamente son buenas es, yo voy caminando y me encuentro a alguna persona y se tropieza conmigo. Y de repente yo soy muy, muy molesta, que no controlo mi emoción del enojo y pues me enojo, ¿no? De repente la persona lo hizo sin querer, pero yo vengo y me voy de golpes con esa persona y siento que me lo hizo, es que yo pienso que me lo hizo adrede y es que me lo quería hacer y es que me dolió y me hubiera podido caer y hubiera podido. Esa situación particular se torna en un enojo y ese enojo en una ira y hasta puede volverse un problema, un pleito. En ese momento, esa emoción, que tal vez solo fue de sorpresa porque solo me medio rozó, se transformó en otro montón de cosas negativas. Entonces, en esos momentos es que yo les digo que tal vez las emociones inmediatas no son buenas ni malas. Lo que puede ser malo es lo que ocurre después de ellas, ¿verdad? En resumen, pues, la autoconciencia de esto justamente trata, de que nosotros podamos reconocernos a nosotros mismos, reconocer nuestras emociones ante los diferentes eventos. No solamente por quererlas reconocer porque sí, sino porque reconocerlas nos va a permitir mejorar como seres humanos, nos va a permitir mejorar como ciudadanos en una comunidad, nos va a permitir mejorar en nuestra familia. Yo reconozco que soy una persona que me enojo, bueno, entonces voy a buscar mecanismos de respiración, de aislarme, formas de poder tratar ese enojo que yo tiendo a sentir, porque lo reconozco, sé que lo tengo. No es normal decir es que yo soy enojada y pues el que quiera que se lo aguante, no. Es parte de mi responsabilidad el poder controlar ahí un poquito mis emociones. Igual, por ejemplo, ahorita que estamos pasando estas situaciones en épocas de COVID, podemos haber sentido muchas emociones, los jóvenes pueden haber sentido muchas emociones. Hay hogares que son desafiantes, probablemente hay situaciones que están pasando en el hogar que caen a ustedes como jóvenes, como muchachos. Entonces, en ese momento va a ser importante también el poder buscar otros mecanismos para poder manejar las emociones. Finalmente, como tarea les voy a dejar que puedan hacer un ejercicio, pueden jugar con sus compañeros, con sus amigos, pueden escribir en unos papelitos diferentes emociones y así como una rifa los doblan chiquititos, los ponen en una bandejita y los reparten. Hagamos las caritas, que se expresen, adivinen qué emoción está queriendo decir esa persona. Va a ser una forma de poder aprender cómo se expresan tus amigos, cómo te expresas vos y pues va a ser algo divertido para poder aprender las emociones.
Finalmente, como segunda tarea, y que lo vamos a dejar a lo largo de la semana, va a ser poder hablar sobre que puedas meterte en nuestro canal de Facebook y nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos un programa que se llama Influencer 504 y en este programa van a poder aprender mucho sobre habilidades sociales y emocionales. Entonces, como tarea les dejo esto. Finalmente, pues le damos muchas gracias a LTV, a la Secretaría de Educación, por haber estado en este espacio con nosotros. Nos miramos mañana con una nueva competencia y muchas gracias por estar acá. Tengan un feliz día.